Ya. Bueno, hola, me presento, soy Nicolás Jorquera Montoya, soy profesor de historia de la Universidad del Paraíso, ya candidato a magíster en historia contemporánea latinoamericana, y estamos aquí con un colega que se va a presentar ahora. Yo soy Rodrigo Hernández Saavedra, también soy exalumno de la Universidad del Paraíso de la carrera de licenciatura en Historia y hemos iniciado este proyecto junto con Nicolás y hemos creado, o sea, me invitó a participar en este proyecto, mejor dicho, y hemos decidido crear el programa o el canal Janus Quirino. Caro Quirino, otra versión de la Segunda Guerra Mundial, que ese va a ser nuestro tema, y que es un tema que está totalmente vigente. De hecho, ahora lo estamos viendo, sobre todo ahora en la guerra entre Ucrania y Rusia, que es un tema que está vigente todavía, que son secuelas ya de la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo afecta hasta el día de hoy ese hito histórico del siglo XX. Y nosotros queremos profundizar sobre todo desde el año 1945, que cuando es un año muy importante porque ese año el que define todo el actuar de las fuerzas de ese año hasta hoy día, y que afecta a todo el mundo en forma global. Es uno de los hitos más importantes, de hecho el más importante del siglo XX, y que nos afecta hasta hoy. Sí, yo estoy de acuerdo con el Nico respecto a que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial le daría una redefinición nuevamente a todo el mapa mundial, lo que es la geopolítica a nivel global. Y como una vez también conversamos con Nicolás de forma previa, que esto es el término de la Segunda Guerra Mundial o la derrota de las potencias del eje, sobre todo de Alemania, tiene que haber sido un evento tan cataclísmico como cuando es la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque, o no, Nicolás, cambió completamente todo el panorama mundial. Justamente, de hecho, Europa Oriental tenía grandes comunidades de alemanes. Por ejemplo, están los alemanes del Volga, están los alemanes que están en la región del Danubio, por los sectores de ex Yugoslavia. Había muchos contingentes, no contingentes, sino grupos de ciudadanos alemanes que enriquecían la cultura de Europa Oriental. Y todo eso, con larga data histórica también, y todas esas minorías alemanas fueron expulsadas o ejecutadas en su mayoría. No olvidemos que de los rusos del Volga, de los 2 millones, solamente volvieron después de Stalin a la región 40.000. O sea, su destino fue fenecer en los gulags o los campos de batalla como carne de cañón. Fue un destino trágico que inclusive en su rendición incondicional, el gran almirante Cardoni pide que no sea tan drástico con el pueblo alemán, pero lamentablemente eso no ocurre y son masacrados millones. De hecho, es cuestión de ver cuántos millones fueron liquidados por los rusos en la limpieza étnica en Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, hasta llegar a Berlín, que es un tema que lamentablemente no se ha podido desarrollar, se ha ocultado de forma sistemática desde el año 45. Claro. ¿No? Y después vienen los procesos posteriores como el proceso de descolonización de las potencias europeas de gran parte del mundo, donde Estados Unidos surge junto a la Unión Soviética como los grandes poderes hegemónicos y el declive de las potencias europeas junto con Francia, Gran Bretaña, Nicolás. Bueno, ya se pierde completamente Portugal. Claro, y se da inicio también y el final de la Segunda Guerra Mundial da inicio a otro conflicto en el Medio Oriente, Exactamente. porque lamentablemente después de la destrucción de la Alemania, eh, se reconoce en forma totalmente artificial al Estado de Israel, que va a generar todos los conflictos que tenemos hasta hoy día en el Medio Oriente en forma sistemática, con con el sacrificio del pueblo palestino, quitándose sus tierras, siendo perseguidos sistemáticamente hasta el día de hoy, generando los conflictos interminables en la cual un pueblo totalmente indefenso está siendo sacrificado en aras de un supuesto pueblo elegido.
Sí, y eso ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Y como hemos hablado también en otras oportunidades con Nicolás, lo que está sucediendo actualmente en Ucrania, si ustedes analizan la guerra en profundidad, son todas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, incluso de los métodos de desarrollo, de lo que forma de los blindados, trabajo con armas, con sistemas de vectores de lanzamiento o misiles, los aviones, la reacción, todo proviene de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tanto de Alemania como de Inglaterra y Estados Unidos hacia adelante, ¿o no, Nicolás? Correcto, o sea, todos los sistemas, los misiles balísticos de hoy día son, es cuestión de ver quiénes son los que llegan a la Luna, son todos científicos alemanes, con Otto von Braun, y es cuestión de ver, por ejemplo, también otra de las consecuencias directas es hoy día que tenemos que la ciudad de Königsberg, que fue la cuna de Kant y Schopenhauer, es hoy día un enclave soviético, o mejor dicho ruso, en la cual está un enclave que está apuntando hacia el corazón de Europa y no permite que Europa pueda defenderse de forma sistemática porque, bueno, están pagando el pecado de haber abandonado a Alemania a la famosa rendición incondicional, en la cual se permitió de que la Unión Soviética, con su ideología criminal, tuviese control durante más de 300 millones de personas durante más de 45 años toda Europa Oriental, generando un retraso y una pérdida de democracia que hasta el día de hoy lamentamos. No, y otro también tema que es muy importante, Nicolás, que también deberíamos tocarlo, ojalá lo toquemos en el canal, es que es verdaderamente donde se produce el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental. Correcto. Y siempre nos han tratado de entregar una imagen de que lo gana Estados Unidos junto con Gran Bretaña, y eso es completamente falso. Justamente, o sea, el 88% de las bajas alemanas durante toda la Segunda Guerra Mundial ocurren en Rusia, ¿ya? O sea, y de hecho, lamentablemente, hasta el día de hoy, nos estamos llenos de pura propaganda de la Segunda Guerra Mundial, en la cual muestran a los alemanes tontos y malos, y muestran a los ingleses y norteamericanos buenos, y a los rusos los muestran a los yanquis como unos criminales. Bueno, que lo fueron, sí, porque el ejército que más violó, tanto en Alemania, Polonia, Hungría, y un ejército que permitió el pillaje y el saqueo en forma sistemática. Ya es cuestión de ver a los textos de Ilya Ehrenburg, que asusa al ejército rojo a violar y matar a los niños alemanes, matar a todas las mujeres, a despanzurrar a las mujeres embarazadas, y eso está escrito y está documentado. Es una pena de que eso ahora se haya tratado de ocultar durante tantos años. Como bien dije, ya llevamos más de 80 años de propaganda de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que prolongaron la guerra más de lo necesario a través de su única condición de una rendición incondicional de Alemania, que finalmente terminó con más de miles de millones de muertos el último año, en el año 45. Sí, exactamente. Lamentablemente el alto mando de las potencias del eje, o sea, del alto mando aliado no tuvo la claridencia de poder haber llegado a un entendimiento con Alemania. La idea del alto mando alemán, incluso de Adolf Hitler como el gran líder de Alemania, era continuar la guerra contra la Unión Soviética. Claro, bueno, de hecho ahora se ha desclasificado, por ejemplo, información de que Churchill tenía planeado una operación llamada Impensable, que era justamente con tropas alemanas, norteamericanas y británicas avanzar sobre la Unión Soviética. Eso que fue, bueno, fue totalmente ya, eso fue totalmente, después no se dio a cabo porque ya en el año 45, con las tropas británicas, ya los ingleses ya tenían problemas para poder conseguir tropas que pudiesen luchar contra los alemanes. Las tropas británicas en el último año de la guerra y en los últimos meses de la guerra tenían una actitud hacia el combate bastante tímida. Nadie quería morir en el último estertor de la guerra, por lo tanto las tropas aliadas, sobre todo las anglo-norteamericanas, se apoyaban más en el material, en la artillería, aviación, tanques, más que en la infantería, justamente para evitar bajas innecesarias, cosa que no es así con los soviéticos, que solamente en la toma de Berlín, según ellos, perdieron más de 300.000 hombres.
y al fin, después de tantas décadas, sabemos más o menos, tenemos un número estimado de las pérdidas soviéticas, que fueron cerca de 27 millones de bajas luchando contra los alemanes. Es una barbaridad y demuestra el desprecio por la vida humana que tenía el comunismo frente a sus propias tropas, imagínense con el resto de la ofensiva. Sí, eso lo demuestran diferentes historiadores que han analizado el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y el Frente Oriental, donde lamentablemente, debido a las purgas que desarrolla Stalin previo a la Segunda Guerra, se produce un abandono de la estrategia y de las tácticas militares con las cuales podrían haberse enfrentado a la Alemania de Hitler. Pero lamentablemente, bueno, como dice Nicolás, eso es real, que siempre demostraron el alto mando soviético un desprecio hacia el soldado, hacia la persona, hacia el trabajador, hacia la persona que realmente llevó el peso de la guerra sobre los hombros. No así en el caso de Alemania, porque el soldado alemán se veía que estaba altamente preparado. Incluso ahora he estado leyendo algunos textos que me han facilitado, donde mostraban que siempre estaban en constante preparación para poder desarrollar la ofensiva. Claro. No, y bueno, también no nos olvidemos que el año 45 es un año que abarca también el imperio japonés, que está en retirada. Los norteamericanos están avanzando Iwo Jima, Okinawa. Los bombardeos son cada vez más criminales contra Japón. Y aquí ocurre un hecho que es lamentable, que los norteamericanos, aprovechándose de que los japoneses ya no podían responder a su ataque, hacen un genocidio en el sentido de que lanzan 2 bombas atómicas totalmente innecesarias, porque la Marina norteamericana había logrado destruir cerca del 90% de la flota naval mercante japonesa, por lo cual las islas de Japón se iban a rendir tarde o temprano por hambre. No era necesario tomar la decisión de arrojar las bombas nucleares sobre Japón, pero Truman lo hace lo hace primero para probar el armamento, y segundo para darle un mensaje a los rusos de que aquí, oiga, tenemos estas bombas y las vamos a usar si lo consideramos necesario. Exactamente. La Marina norteamericana fue la única que se opuso justamente a que se arrojaran las bombas, pero no fueron escuchados, y finalmente Truman toma la decisión y ordena el genocidio sobre Japón, con sus fatales consecuencias hasta el día de hoy. Exactamente. Y lamentablemente se nos había ido un tema que es bien importante también durante el año 45, que es el tema de China, que vuelve nuevamente a resurgir el tema de la guerra civil interna. ¿Te acuerdas, Nicolás? Correcto, Claro, correcto. el gobierno Chiang Kai-shek y el gobierno de Mao, o sea, las guerrillas de Mao, que también es un tema muy importante y también lo podríamos sumar a la Segunda Guerra Mundial. Previo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, podría ser una continuación incluso de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrenta el comunismo a las potencias occidentales, que ya no eran aliados casi en ese Claro, momento. y de hecho ahí vemos la tradición nuevamente de Estados Unidos, que permite finalmente dar su apoyo, abandona a Chiang Kai-shek y da su apoyo a Mao, con las consecuencias que tenemos hoy día, en la cual el comunismo sigue vigente en China, por lo menos en la parte burocrática del Estado, y ha permitido que los comunistas sigan teniendo un cierto poder. Eso me refiero a China. Corea del Norte es otro tema que es también terrible, que es peor todavía, y que está todavía en proceso de seguir adelante. Y se nos olvida también la independencia de India también. Claro, el tema de la independencia de India también es un tema joya. que la gran joya del Imperio Británico, y lo que es peor aún, hoy día estábamos viendo, ya en el año 2024, vemos que Inglaterra como imperio ya no le queda nada, y que Churchill traicionó al imperio, porque al destruir a Alemania también destruía su imperio. Hitler tenía intenciones de mantener el imperio británico lo más que se pudiera, pero lisa y llanamente era un afán, digamos, de personalismo. Churchill le cierra las puertas, no quiere negociar. Acuérdense de que Rudolf Hess fue a Inglaterra a negociar la paz con
con Inglaterra, pero lo primero que hace Churchill es encerrarlo en un castillo, dejarlo totalmente aislado. Y de por vida. Y de por vida, y de hecho el año 89 es ejecutado en Spandau por los ingleses. ¿Ah? O sea, es algo que todo el mundo sabe. Pero lamentablemente el que gana escribe la historia. Exactamente, por eso que nuestra idea es poder ver el otro lado de la historia y darle un nuevo cariz y una nueva imagen, ¿o no, Nico? Correcto, porque como lo han dicho varios historiadores ya modernos, ya Carlos Caballero Jurado, David Irving, Forrison, eh, eh, Max Hastings, ya está bueno ya de propaganda mala y vieja de la Segunda Guerra Mundial que la siguen publicando los países vencedores y los sectores interesados de que se mantenga esa leyenda negra. Aquí la historia no es los alemanes malos y los ingleses buenos o los aliados buenos. Aquí la historia es que se cometieron muchos crímenes por ambos bandos y de hecho demuestra un botón la masacre de Dresden, en la cual durante el 13, 14 y 15 de febrero del 45, día y noche, la Real Fuerza Aérea y la Octava Fuerza Aérea destruyen la ciudad de Dresden con cerca de 200.000 muertos. Y se permite también el uso de bombas de fósforo, que es un crimen terrible. Y hasta el día de hoy nadie fue juzgado por eso. Y los millones de los miles de muertos que hubo por los bombardeos norteamericanos y aliados fue un crimen que nunca quedó impune y que generó cerca de 1 millón de civiles alemanes muertos. Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Nicolás. También analizamos bastante ese fenómeno cuando estábamos en la universidad respecto al bombardeo sobre las ciudades de Alemania y sobre todo con el famoso general Curtis LeMay. Curtis LeMay y el peor de todo por el lado inglés, el carnicero Harris. Sí, es que yo quería contar como anécdota sobre Curtis LeMay, que era un general que utilizaba un sombrero tejano y botas vaqueras. Claro, claro. y mascaba tabaco. Justamente. Y después Curtis LeMay va a llevar esa destrucción que primero la practicó, la vio y la aprendió de los ingleses en Alemania. Después la lleva a la ciudad de Tokio con grandes bombardeos con bombas de fósforo y generando gran destrucción de civiles y de casas y de hogares. Por eso digo, o sea, aquí la historia, lamentablemente, tenemos 80 años de propaganda gratuita y barata de los vencedores que no se conlleva con la realidad. Y eso ya no puede seguir en forma impune ni sistemática porque los tiempos han cambiado y ahora recién se están reconociendo ya, bueno, por los estudios norteamericanos ya están reconociendo ya de que durante la ocupación norteamericana de Alemania, los norteamericanos violaron cerca de 200.000 mujeres alemanas, los rusos violaron en el año 45 cerca de 2 millones de mujeres alemanas en Pomerania, Silesia, Prusia Oriental, Barta, etcétera. Entonces todos esos crímenes es necesario que la gente entienda y comprenda de que han visto siempre un solo lado de la historia y no han visto el otro. Y cuando uno quiere mostrar el otro lado de la historia, es tachado inmediatamente de fascista o nazista. Y no, y la historia está hecha por dos versiones y lamentablemente aquí solamente ha prevalecido durante más de 80 años una sola versión. Por eso adoptamos el nombre del dios Janus Quirino, el dios romano de 2 caras, que era una deidad oscura dentro del panteón romano y que veía tanto el pasado como el futuro. Claro. Y que en el fondo también te demuestra que hay dos hechos de una misma versión. Exactamente. ¿Ya? Y por eso es lo que hemos recalcado todo este tiempo, de que es un tema que no está cerrado, que de hecho hoy día lo estamos viviendo y que de hecho vamos a pagar todo Occidente, los errores que cometieron los aliados con respecto al comunismo. Y lo estamos pagando, ¿eh? Y lo estamos pagando, seguimos pagando porque crearon un monstruo con Stalin que se propagó por el resto del mundo y que hoy día en Latinoamérica se ve como estos tipos, y en Europa también decadente, como el marxismo de alguna manera ha mutado y sigue generando destrucción y odio dentro de las sociedades. Exactamente, a través de su lucha de clase. A través de su lucha de clase, a través ahora de las minorías étnicas, de las minorías sexuales,
del feminismo. O sea, ellos han mutado, porque Claro. es, como dice Hobbes, el hombre lobo del hombre. O sea, Y no es que nosotros estemos en contra de esos temas, lo que pasa es que esos temas están siendo utilizados como herramienta ideológica, que es completamente diferente. Porque esos temas tienen que ser vistos desde una perspectiva sociológica, antropológica e histórica, pero no como herramienta de lucha para llegar al poder y solamente por el poder, ¿o no, Nico? correcto, por eso digo, esto es un tema que es muy interesante, es muy apasionante y que está en desarrollo todavía. O sea, este es un tema que no ha acabado. Es un tema que, de hecho, está tan vigente como, por ejemplo, eh, la muerte de Hitler. Nunca fue esclarecida la muerte de Hitler. Hitler nunca se encontró un cuerpo, los rusos tenían un cráneo que demostró ser obviamente falso, como siempre, y que nunca se aclaró la muerte de Hitler hasta el día de hoy. ¿Ya? Hay cientos de alemanes que desaparecieron, hay varios submarinos alemanes que llegaron a América Latina. Es un tema, por eso digo, es un tema no acabado. Es un tema que nunca tuvo un final claro, tuvo un final difuso, un final quirino. ¿Ya? Exactamente. Ajá. Y también es un tema reciente, por si lo vemos dentro de la perspectiva, como diría el profesor Brodel, del periodo, largo periodo. Esto es reciente, esta herida aún están dentro del inconsciente de las personas y de la sociedad en sí. Y como dice Nicolás, la idea es tratar de verlo de la forma más objetiva y poder entender el fenómeno. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Porque aún se sienten. Y como dice Nicolás, hay cosas que realmente están completamente enterradas en un subterráneo. Y eso hay que sacarlo a la luz. Realmente demostrar qué es lo que sucedió. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿o no, Nico? Correcto, o sea, es terrible lo que pasa en el sentido de que cuando tú tienes la evidencia y cuando tienes los documentos y tú tienes que demuestras tu punto, es increíble como la propaganda trata de apagarte, de opacarte y de destruirte. Es cuestión de ver, por ejemplo, el caso de David Irving, que es uno de los mejores historiadores, lejos uno de los mejores historiadores revisionistas de la Segunda Guerra Mundial, que inclusive fue apresado. O sea, tú no puedes imponer la verdad por decreto. Claro. Tú no puedes imponer la verdad por decreto y aquí vemos nuevamente que nuevamente el dinero y las presiones de los banqueros y de las tropas triunfantes y de los imperios triunfantes de la Segunda Guerra Mundial todavía quieren mantener e imponer una verdad que ya no se sostiene por ningún lado. Muy bien, nos despedimos. Nos despedimos, esperemos seguir encontrarnos nuevamente y vamos a seguir sacando más temas y vamos a empezar a desarrollar, ya que este va a ser nuestro primer capítulo y espero que de muchos y que vamos a ir avanzando en el tiempo si los dioses lo permiten. Listo, nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, chao.